Bueno, mi querida Jennifer Lynch tiene unos labios bastante rojos, un pelo bien pintado y unas manos a lo Lynch, que va a ser parte de un adiós. Hasta mi amiga Blanche se pregunta que quién es, pero bueno, sigamos. Eh, Sé esta parte de esta biografía de Lynch que cada vez es más asombrosa y por qué no decirlo, errabunda y desconocida por completo. Y ahí venimos a un punto, ya hablábamos de la pintura, de la forma como pintaba los esqueletos, los animales disecados, etcétera, y llega a descubrir algo que se llama los film painting, o sea, el cine pintado, llamémoslo así. Y cito para comenzar una, una parte de lo que inspiró Twin Peaks, la famosa serie de televisión. Dice, los cortometrajes de Pensilvania, que es donde va a comenzar a trabajar con los film painting, cerca de la zona industrial y cerca del depósito de cadáveres al sur de Filadelfia, donde se creaban leyendas en torno a este edificio como fuente de inspiración de su obra, no me sirvieron no solo para pintar, sino para inspirarme también en Twin Peaks. Entonces, ¿cómo llega a los field paintings, como se define? Eh, Conoció una alternancia de ese modelo revolucionario de los norteamericanos sumado a todos los movimientos underground. Se llamaba el action painter, o sea, la acción de pintar, que eran los trabajos abstractos de ese gran pintor que se llama Jackson Pollock, que nació en 1912 y murió en 1956. Un pintor catalogado como del movimiento expresionista abstracto, conocido como el gran gestor del denominado chorreo de pantalla, o sea, como salpicar sobre la pantalla y hacer trabajos de eso que me recuerda un poco a Basquiat, ese modelo pintor que descubrió Andy Warhol desde su factoría. Entonces hablamos de que Pollock, que murió en el año 56, chorreaba la pantalla que se llamaba en inglés el dripping. Este señor conoció a través del conocimiento, este señor Pollock llegó a ese concepto de chorrear las pantallas gracias a un muralista mexicano llamado David Alfaro Siqueiros, que en lugar de decir que era la pintura chorreada, hablaba de la pintura líquida. Y lo conoció en una conferencia explicando cómo es el concepto de la pintura líquida que Pollock denominó la pintura chorreada, o sea, salpicar, lanzar sobre el mural. Este señor Siqueiros, amigo personal de Marcel Duchamp, este señor Pollock, amigo personal de Marcel Duchamp, quien lo recomienda a Peggy Guggenheim para realizar un famoso mural en 1943, que si van al Museo Guggenheim en Nueva York, van a encontrar ese mural que es gigantesco que está a la entrada del museo. Entonces, en el año 43, Pollock hizo ese famoso mural en 1943 para inaugurar la casa del mismo nombre. Este personaje de Pollock muere en un accidente automovilístico a los 44 años, producto de ese amplio concepto de alcoholismo. Hay otro señor que también se asocia a los field painting, que también cita Lynch para conocer, se llama Frank Klein. 1910-1962, nuevamente a ese movimiento del expresionismo abstracto y el arte de acción en blanco y negro. Con otros artistas hizo parte de la escuela en Nueva York y fue profesor de lo que se llamó el Black Mountain College, que era la Bauhaus alemana que los nazis sacaron de Alemania y terminaron trabajando en Norteamérica, concretamente en la California. Y hay un tercero que hace parte de todo este movimiento del field painting que se llama Jack Toro, 1900-1982, que era polaco, hijo de sastre que emigró a Norteamérica en 1910, siendo sastre de oficio en la ciudad de Nueva York, cambió su nombre por Jack, porque tenía un nombre polaco. Inició estudios de escritura en la Universidad de Columbia y tuvo influencias de todos los impresionistas franceses, de Cézanne, de Matisse,
y ingresó a la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Ese se caracterizó por hacer algo muy interesante que después Lynch va a trabajar en su vida en Filadelfia por la forma de la ciudad, que es el trabajo artístico que conoció con su primera esposa Peggy, la mamá de mi amiga Jennifer, a partir de un trabajo artístico que llamó las sinfonías abstractas. Esas sinfonías abstractas venían de todo ese proceso de Siqueiros, pero a partir de murales y a partir de edificios caídos y viejos en una ciudad como Filadelfia, donde era bastante lúgubre. Estas sinfonías industriales convirtió en espectáculo musical con el tiempo uno de sus músicos preferidos o quien le compuso la música de casi todas sus películas, que llama Angelo Badalamenti, que luego incorporó en figuras complejas geométricas dentro de una serie que se llaman Mujeres Mecánicas, que las representó en máquinas de escribir con las letras del alfabeto en las uñas. Era como una especie de obsesión. Y aquí hay una nota interesante para entender todo este trabajo que hacía con las muñecas y con el film painting y con el arte chorreado. Dice: cabe recordar que las víctimas de la serie de Twin Peaks, la serie de televisión, se les encuentra con letras de alfabeto insertados bajo las uñas. Eso es el origen de todo lo anterior. Y aquí cito a Sean en este libro de Epaidos sobre David Lynch, algo muy interesante. En su página 25 hay algo que dice, hablando de los field painting y todo ese trabajo expresionista de lo que llama las sinfonías industriales, dice: un año hice una especie de billar eléctrico sobre el que se dejaba caer una bola que bajaba por una rampa que accionaba una serie de contactos, de los que uno hacía frotar una cerilla en un rascador que encendía un petardo. Volvemos a los cohetes cuando era adolescente en el colegio, mientras que otros hacían que se abriese la boca de la mujer, encendían una bombilla roja y la hacían gritar cuando el petardo estallaba. O sea, este es el origen final artístico de esas bombas que él hacía. Y de allí creó una especie de mezcla entre field painting y trabajo electrónico. Y surge durante su segundo año en Filadelfia, donde realiza sus primeras películas de animación o cortometrajes, o cuadros en movimiento, como los determinó. El primero de estos se llamó Six Men Getting Six, se llama Seis Cifras, 1967. Este trabajo corto de 4 minutos que realiza mientras estudiaba en la Escuela de Artes de Pensilvania, Filadelfia, aparentemente en su segundo año, bajo la idea de sus pinturas, se movería sobre lo que él definió 57 minutos de crecimiento y fuego y 3 segundos de vómito. Así lo definió. La razón anterior lo define el mismo Lee diciendo: como el hecho de estar pintando cuadros muy oscuros, percibo una pequeña figura moviéndose y escucho el viento, que era lo que leíamos sobre la mujer en ese pinball, llamémoslo así, que él tenía. ¿Por qué hace ese tipo de composiciones? En la escuela no era una mezcla de colores brillantes y se asimilaban a una imaginación torturadora. O sea, encontrar el sentido del color para él era torturante. Su compañera y futura esposa Peggy, decía de Lynch, recién casados: no sé cuál fue la causa, pero de repente empezó a hacer cosas muy oscuras. Enormes lienzos negros, uno de ellos se llamó La novia, era una figura abstracta de una novia abortándose a sí misma. No era en absoluto repulsiva, estaba pintada de manera muy misteriosa, inquietante y bella. Era el comienzo de lo que será ese perverso mundo cinematográfico de David Lynch. Y esa Peggy, su futura esposa y compañera de la Escuela de Bellas Artes, Peggy Reveley, decía al respecto de él y sus iniciativas: en el insulto era un gran estudiante, pero era muy popular al mismo tiempo por sus insultos. Era guapo, miembro de una fraternidad, se abría paso con un encanto y no era un inadaptado. Eso nunca había sido en su papel. Él quería ser un artista, pero era tímido.
Aparentemente deseaba que estas figuras se movieran, todas esas figuras abstractas de mujeres de colores negros, y le colocaba algo que las hacía vivir, que era el sonido, con el resultado de crear una cinta animada sin estar realmente inmerso en el modelo del cine ni de la industria. Como tal era su intención definir trabajos como lo que él denominó una forma de película o pintura, film painting, y dio como ejemplo cuadro de Leonardo da Vinci, La Mona Lisa, quien se mueve al mirarnos y su boca se abrirá y gira en torno a nosotros. De allí es un trabajo muy interesante con Jan Fix, con quien creó una serie de esculturas de yeso en diferentes poses y algunos con sus caras pintadas, donde se proyectó el film que se había filmado con una cámara de 16 milímetros de cuerda. El sonido fue ambientado con el ruido de sirenas aludiendo fuegos de los bomberos. Vuelve ese concepto del fuego. El costo de este trabajo fue de $200, siendo mostrado en la Academia en 1966 con duración de 4 minutos que se intercalaban en presentarse cada 10 minutos. Era como un sinfín. El trabajo recibió un premio durante la sesión conmemorativa del premio del doctor William S. Blight, célebre médico neurólogo de la universidad, fallecido en el 57, y uno de sus jurados fue Barton Wasserman, pintor y músico, quien fue el productor de su siguiente cortometraje. Se llamaba Alfabeto. Y aquí, para aquellos que quieran conocer la obra de Lynch, está en sección pirata de Short Films de David Lynch, con todos los cortos desde el año 66-67 con Alphabet hasta el año 1995. Y también lo pueden buscar en una edición legal. Y si quieren seguir con los cortos, van a encontrar también una serie de cortos perversos que se llama Dumland, de David Lynch, que son muy interesantes, que son del año 2005. Ahora, Alfabeto, como decía, que fue su primera película, es una pequeña pesadilla sobre el miedo vinculada al aprendizaje, muy abstracto o mejor denso. Su inicio parte de la imagen de una mujer tirada sobre una cama junto a una gran almohada blanca sobre un fondo negro, y aparece un rostro femenino en primer plano cubierto con unas gafas oscuras. Al fondo se oye un coro infantil que deletrea letras en orden. Todo se une por un cordón delgado. Todo lo anterior se convierte en tiempo y espacio con innumerables desórdenes de un guión simbólico. De lo anterior, su amigo Toby Keller, el hijo de Keller, quien le prestó el primer estudio con Fitch, le habló de estudiar en el American Film Institute, o sea, AFI, obteniendo una beca para realizar otro cortometraje que se llama La Gran Abuela, Great Mother, en 1970, utilizando la técnica de dibujos animados mediante pixilaciones, que había de alguna manera conocido por los trabajos del irlandés radicado en Canadá, fundador del National Film Board de Canadá, Norman McLaren. Y cita de Norman McLaren ese concepto de pixilación, una película que ganó Oscar en el 52 en cortometraje que se llama Vecinos, que es espectacular. Allí trabajó para futuros cortometrajes en postproducción al lado de Alan Splet, que es otro de sus grandes amigos a nivel de sonido, que va a ser determinante en su espacio de trabajo. De acuerdo a todas estas cintas producidas por la AFI, como fue la de la madre y como fueron otras, hizo que consiguiera una beca y partiera para California, donde la American Film Institute había abierto una dependencia de cine. Partió a California con su esposa Peggy y su hija Jennifer. No se parece a esta, pero la tengo presente. Que a su vez le sirvió de complemento a su amigo Jack Fisk. Estando en California, viene algo bien interesante. Jack Fisk fue contratado por un director de cine que se llama Terence Malick, que lo contrató para todas sus películas para ser director de arte, y en una de esas malas tierras conoció a quien será su futura esposa, la famosa actriz Sissy Spacek, de la cual tiene 2 hijos. Y termino con una frase de Kandinsky en homenaje a Kandinsky, a Murnau y a David Lynch.
La pintura es el choque rugiente de mundos diferentes destinados a crear en su combate y por su combate el mundo nuevo que llamamos la obra. Vasilij Kandinsky. Y este señor Vasilij Kandinsky lo cambió por un señor David Lynch. Y cierro con alguien que fue determinante y volvemos a Lagos Segri, otro productor importantísimo y guionista que marcó el comienzo de los guiones que no necesitaba escribir David Lynch, sino imaginaba. Fueron los cursos del profesor checoslovaco František Daniel, o Fran Daniel, 1926-1997, guionista y director de cine, máster en música y egresado de Vikik, la famosa escuela donde estudió Kuleshov, estudió Einstein, estudió Tarkovsky, Escuela de Cine de Moscú, y la FAMU, Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas de Praga. Ahí estudió, paréntesis, el director colombiano Jorge Ali Triana, teatro. Entre sus estudiantes de la FAMU estaba Milos Forman, gran director checo que llegó a los Estados Unidos, el cual Kirk Douglas le regaló un librito. Su primer trabajo lo hizo con Jean-Claude Carrier, Taking Off. Tiene películas brillantes, una sobre Amadeus, etc. Vera Chitilova, otra gran directora checa, maravillosa, gran directora. Y Pavel Juracek, entre otros. Tuvo que salir de Checoslovaquia en 1959 por considerar que las películas en las que trabajó se apreciaban ideales liberales. Estamos en pleno proceso de la cortina de hierro soviética. Por decisión del Ministerio de Educación checo, Frankenstein Skuda, quien renunció en el 66 por problemas políticos, siendo uno de los promotores de la llamada Primavera de Praga en 1968, la llegada de los tanques. Desarrollador del conocido paradigma secuencial de la escritura de guiones, en donde una película construida de forma clásica puede dividirse en 3 actos y un total de 8 secuencias específicas. Amén, que no venga aquí. En 1956 publica en Checoslovaquia un libro de guion escrito conjuntamente con el director y guionista checo Milos Katrovich, titulado El viaje hacia el drama cinematográfico. Fue copresidente del programa de cine de la Universidad de Columbia, de NYU. Decano de FAMU, Checoslovaquia. Decano del American Film Institute, AFI, y de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de San Diego, UCSD, donde estudió Steven Spielberg. Y director ejecutivo del Sundance Institute de Robert Redford. ¿Qué más le podemos pedir a David Lynch si tuvo a esos grandes maestros? Gracias.